enfermedades de etiología viral. Como verán ustedes, esta es una patología también, ya en la actualidad, en su momento, si recuerdan, una también epidemia por el 2009-2010 de la influenza H1N1. En ese momento era una enfermedad considerada como emergente. Actualmente ya la consideran como una enfermedad de emergente, ¿no? Entonces, también ustedes este tema ya deben conocer. Vamos a hacer un pequeño repaso de esto y cuando gusten, me hacen anotar alguna deficiencia o algo que deseen consultar. Bueno, ¿qué es la influenza H1N1? Empecemos por definirla. Es una enfermedad infecciosa de etiología viral altamente, esto es importante, altamente transmisible, ¿no? Altamente transmisible y de una alta tasa de letalidad elevada también, ¿no? Entre lo más importante de esto es indicarles que es una enfermedad de elevada tasa de contagio, ¿no? Y es una enfermedad también como la que pasamos el día de ayer de notificación obligatoria. ¿Cuál es el agente etiológico de la influenza H1N1? El agente etiológico es un ortomixvirus que pertenece al grupo, al grupo o a la familia de los virus considerados de origen Orthomyxoviridae, ¿no es cierto? Es un virus ARN, es decir, en su composición genética tiene ácido ribonucleico, ¿no es cierto? Es un virus que tiene generalmente la forma esférica o pleomórfica. Esto quiere decir que puede cambiar de forma, es decir, de esférica a cúbica probablemente, ¿no es cierto?, que mide generalmente entre 80 a 120 nanomicras. Es lábil, es decir, es termolábil. Quiere significar esto que es fácilmente destruida a la ebullición a 56 grados, ¿no es cierto?, por un tiempo de 3 horas. Y es también muy lábil, sensible, es decir, el virus se destruye, se inactiva cuando se expone a los antisépticos, como al hipoclorito de sodio, al yodo, a la formalina, ¿no es cierto?, logra ser destruido casi inmediatamente. De estas influencias, ¿no es cierto?, existen tres tipos, el tipo A, B, C, y los tres tipos de influenza A, B y C, ¿no es cierto?, desarrollan su patogenia, es decir, producen enfermedad en el ser humano. De estas, el que más ha afectado a la humanidad es el subtipo A. Y el subtipo A se caracteriza fundamentalmente ¿por qué? Porque tiene en su composición proteínas en su superficie, ¿no es cierto?, de dos tipos. Una es la hemaglutinina y otra es la neuroaminidasa. De ahí viene el nombre de influenza tipo A. H quiere decir que tiene en su composición hemaglutinina. ¿Cuántas? Una, ¿no es cierto? Y N viene de neuroaminidasa, que quiere decir que también tiene una neuroaminidasa. Es decir, el común denominador en estos es la hemaglutinina y la neuroaminidasa. El número que lleve, ¿no es cierto?, como sufijo, quiere significar el número de hemaglutininas o neuroaminidasas que refiere. Por ejemplo, la influenza aviar, ¿no es cierto?, que es H5N3, quiere decir que tiene 5 neuroaminidasas, ¿no es cierto?, y 5 hemaglutininas y una neuroaminidasa. Ahora, este virus tiene la característica durante su evolución, el ciclo vital del virus, ¿no es cierto?, se caracteriza porque presenta dos tipos de mutaciones. Unas son mutaciones genéticas menores, ¿no es cierto?, y otras son las mutaciones genéticas grandes, ¿no? Las mutaciones genéticas pequeñas, ¿no es cierto?, o pequeñas, se conocen con el nombre de deriva genética. Y las mutaciones genéticas grandes se denominan salto genético. ¿Dónde está la diferencia? En que las derivaciones genéticas menores, o los cambios genéticos menores, ¿no es cierto?, alteran la composición inmunológica
¿no es cierto?, de la superficie vírica. Es decir, alteran el número de hemaglutininas o alteran el número de neuroaminidasas. Este proceso es continuo. Es a estos saltos genéticos menores o deriva genética, ¿no es cierto?, que producen alteraciones o modificaciones en la superficie del virus, ¿no es cierto?, es decir, donde están localizadas la hemaglutinina y la neuroaminidasa, ¿no es cierto?, el que son los responsables de los brotes epidémicos de la enfermedad, ¿ya? Son responsables de los brotes epidémicos de la enfermedad. Este hecho es importante. En cambio, los saltos genéticos grandes, o también conocidos como saltos genéticos nada más, ¿no es cierto?, son responsables, ¿o qué producen? Producen cambios en la composición genética del virus, ¿no es cierto? Este proceso, afortunadamente, no es continuo. Y estos cambios genéticos o saltos genéticos grandes o mayores, ¿no es cierto?, son los responsables ¿de qué? Son los responsables de los brotes pandémicos de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, ya conocemos, hay de tres tipos, tipo A, B, C, el que nos afectó fue en aquella oportunidad, el tipo A, con el subtipo de hemaglutinina 16, neuroaminidasa 1. Entonces, eso es importante para la denominación de los brotes epidémicos y pandémicos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de los antecedentes de las enfermedades pandémicas, ¿no es cierto?, porque esta sí fue una enfermedad pandémica, y uno de los países, perdón, más afectados en el continente latinoamericano fue, por ejemplo, México, ¿no?, con una gran incidencia y una gran tasa de letalidad, ¿no? Entonces, y estos brotes de la influenza ya anteriormente en la historia de la humanidad se presentaron. Por ejemplo, así que se estima que las primeras descripciones, ¿no es cierto?, de brotes pandémicos de influenza, ¿no es cierto?, ya fueron descritos por Zillenheim en 1510, ¿no? Y una de las más grandes brotes pandémicos, epidémicos y luego pandémicos fue precisamente la gripe española, que ocurrió entre 1918 y 1919, es decir, ya casi cuando concluía la Primera Guerra Mundial. Esta gripe, ¿no es cierto?, esta influenza, esta fiebre española, así conocida, se dice que tuvo teóricamente su origen en España, pero últimos estudios han demostrado que en realidad esta fiebre española tuvo origen en Estados Unidos y quienes diseminaron la enfermedad fueron precisamente los reclutas, o sea, los soldados que participaban en la parte final de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, y que acantonaron precisamente en España. Fueron ellos los que originaron se contagiaron en Estados Unidos, y como fueron al frente de combate y se localizaron en la península ibérica, ¿no es cierto?, es allí donde se diseminó la enfermedad, ¿cierto? Esta es una de las más importantes porque tuvo una mortalidad aproximada en el mundo de 50 millones de personas, imagínense, todo un desastre mundial. Luego tenemos la gripe asiática, ¿no?, que ocurrió entre 1517 y 1957 y 1958, ¿no?, cuyo agente teológico fue la influenza tipo AH2N2, que quiere decir que tenía dos hemaglutininas y dos neuroaminidasas. Y finalmente, una de las más significativas, de influenza o gripe de Hong Kong. Entonces, esto ocurrió en 1968, entre 1968 y 1969. Cuyo agente teológico fue la influencia AH3, o sea, tres hemaglutininas y dos neuroaminidasas, ¿no?, dentro más significativo de las pandemias, ¿no? Ahora, esta enfermedad así definida, de alta letalidad, ¿no es cierto?, también afectó a Bolivia, pero con menor incidencia y menor prevalencia. Y actualmente son raros, o son muy escasos, no raros, sino muy escasos los casos que se pueden identificar y diagnosticar. Aunque actualmente más nos dedicamos a diagnosticar, eso tiene un sesgo, ¿no? Es probable que estemos
disminuyendo la trascendencia en la incidencia de la enfermedad, porque más estamos abocados a diagnosticar SARS-CoV-2, ¿no? Es probablemente. Ahora, esta patología es una patología que tiene mayor severidad, mayor número de incidencia en los grupos de riesgo de nuestra sociedad, es decir, en los menores de 2 años y en los mayores de 60 años, desde el punto de vista de grupos etarios, afecta más y más severamente a las personas que tienen el sistema inmunológico deprimido, ¿no es cierto? Como por ejemplo los portadores de la infección por el virus de la inmunodeficiencia, VIH, los pacientes inmunodeprimidos por procesos neoplásicos, los pacientes inmunodeprimidos que utilizan en forma crónica corticoides, ¿no es cierto? Como los pacientes con enfermedades de etiología inmunológica no definida, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, el Sjögren, enfermedad miscelar, artritis reumatoidea, ¿no es cierto? Entre esas, ¿no? Entre esas enfermedades de origen inmunológica, no, de etiología no definida. Los pacientes desnutridos, ¿no? También son considerados como inmunodeprimidos. O los pacientes, ¿no es cierto?, portadores de enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, pacientes hipertensos, diabetes mellitus, ¿no es cierto? También son considerados como pacientes inmunodeprimidos. Y finalmente, otro grupo de riesgo constituye aquellas personas que están expuestas con mayor riesgo y mayor proporción y mayor frecuencia a la enfermedad, como son el personal de salud, ¿no? En algunas ocasiones, en algunos países también se ha tomado como una enfermedad de origen laboral, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué debemos decir? Que el reservorio y el huésped de la enfermedad es esencial, en realidad es el hombre, ¿no? O sea, esto el hombre, les quiero significar que les menciono esto en sentido genérico, esto quiero englobar tanto al sexo masculino como al sexo femenino, ¿no? Nosotros no utilizamos el lenguaje inclusivo, ¿no? De acuerdo a lo que dice ya la Academia de la Lengua Española. ¿Y cuáles son los medios de transmisión de la enfermedad? Obviamente es una enfermedad, el virus se encuentra presente en las secreciones, ¿no es cierto?, respiratorias del huésped, o sea, del paciente que, que, que se ha afectado por el virus, está padeciendo la enfermedad, ¿no? En las secreciones respiratorias. Entonces, la principal vía de contagio va a ser, ¿no es cierto?, la vía directa interpersonal, a través de las microgotas salivales, ¿no? Y una vía de contagio indirecta será a través del contacto del susceptible, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que tiene contacto con superficies inanimadas, ¿no es cierto? O sea, contaminadas, ¿no es cierto? Con secreciones, ¿no es cierto?, de un paciente portador del virus, ¿no es cierto? Con contacto con objetos, material de escritorio, computadoras, todo aquello, ¿no? Que estén contaminadas con virus viables, ¿no es cierto?, de la patología. En un principio, en la enfermedad se han considerado siempre y hasta ahora un periodo de incubación, un periodo en este periodo de incubación, ¿no es cierto?, un periodo enantemático, exantemático o de estado de la enfermedad y finalmente un periodo de resolución de la enfermedad o de convalecencia. En el periodo de incubación, en un inicio se decía que esta enfermedad mediaba entre 1 a 4 días. Posteriormente se vieron casos en que el periodo de incubación ya al final del brote pandémico, esto entre 2010, 2011, se pudo observar que el periodo de incubación mediaba, era más amplio y estaba entre 8 a 21 días aproximadamente, ¿no? Se vieron casos muy interesantes, inclusive en nuestra ciudad, ¿no? Y entre esto se tuvo que, como se tenía un periodo de incubación bastante prolongado, se tuvo que hacer estudios para determinar cuál era el periodo de mayor transmisibilidad de la enfermedad. Y se determinó que eran precisamente las últimas 48 horas del periodo de incubación y las primeras 48 horas del periodo de invasión, como los días de mayor probabilidad de contagio, porque la cantidad de número de virus en las secreciones del paciente era mayor, es decir, el inóculo
Eso llamamos inóculo, o sea, la cantidad, la concentración del agente patógeno por ml de secreción biológica, en este caso de secreción respiratoria, ¿no? Ese es el periodo de mayor transmisibilidad de la enfermedad. Ahora, desde el punto de vista clínico, esta enfermedad tiene las formas clínicas de presentación leve, moderado y grave o severo. Ahora, nosotros aquí vamos a describir es un caso clínico de un caso moderado, ¿no es cierto? De un caso moderado que es lo más frecuente, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el cortejo sintomático? Esta patología, empezar indicándoles que no tiene una sintomatología patognomónica. ¿Qué quiere significar esto? Quiere decir que no tiene un síntoma o un signo único que nos haga sospechar de la presencia de este paciente. Todo el cortejo sintomático que presentan los pacientes que son portadores del virus de la influenza A, H1N1 son concurrentes, es decir, son comunes a todas las formas de influenza, exceptuando algún pequeño indicio, ¿no es cierto?, como es que se dice que esta patología tiene una ligera diferencia con las otras influencias porque produce una gran alteración del estado general, es decir, prácticamente al paciente termina por tumbarlo, lo que no ocurre con las otras influencias, ¿no es cierto? O sea, esta influenza AH1N1, ¿qué hace? Lo postra al paciente, lo tumba, lo pone en cama por la gran mialgia alteración que produce, que probablemente lo único que la diferencia. Y esto generalmente ocurre entre el cuarto o sexto día de evolución de la enfermedad. Por lo demás, tiene casi la misma sintomatología. Es decir, va a cursar este paciente con ¿qué? Con fiebre que generalmente transcurre o cursa entre los 38 y 39 grados centígrados. Esta fiebre generalmente es mucho más intensa entre el segundo o tercer día. Está acompañada en su evolución también de escalofríos, ¿no es cierto? Cefalea que generalmente es frontal y gravativa y más raramente es holocraneana, es decir, afecta todo el encéfalo, ¿no es cierto? Estornudos, expectoración a un inicio de tipo mucosa, ¿no es cierto? Es decir, tos con expectoración mucosa, a un inicio cuando el proceso infeccioso viral no ha complicado con un proceso infeccioso neumónico o bacteriano, ¿no es cierto? Disnea, odinofagia, disfagia. Suelen también presentar sintomatología de tipo gastrointestinal, ¿no es cierto? Como náuseas, vómitos, y se ha visto que aproximadamente el 50% de los pacientes terminan por presentar despeños diarreicos de curso autolimitado, ¿no es cierto? Suelen presentar conjuntivitis, es decir, inyección conjuntival, otitis, ¿no es cierto? O sea, esto quiere decir dolor retroauricular, ¿no es cierto? Y lo que les decía, gran alteración del estado general. Termina por tumbar al paciente, ¿no es cierto? Y esto ocurre generalmente entre el cuarto y sexto día de evolución. Gran postración, ¿no es cierto? Y en este momento, en ese caso, que se presentarán las tres As de Jiménez Díaz, ¿no es cierto? Que ahí están, como verán, tres As de Jiménez Díaz, ¿no es cierto? Que quiere decir astenia, adinamia y anorexia, ¿no? Y de ahí, ¿por qué tiempo más o menos se extiende todo este proceso? Por unos 7 a 9 días en aquellos pacientes que no han terminado por presentar complicaciones de la vía respiratoria baja o fibroinfecciones bacterianas, ¿no? Es decir, neumonía etiología viral o neumonía sobreagregada con agentes bacterianos, ¿no es cierto?, propios de cada región. Entonces, de ahí que se menciona que esta influenza viene en 3 días, se queda 3 días y se va en 3 días, es decir, aproximadamente durante entre 6 y 9 días todo este proceso, cuando el paciente no complica con enfermedades de la vía respiratoria baja, ¿no? Es decir, como neumonía viral o neumonía bacteriana o insuficiencia respiratoria, como consecuencia de esas otras complicaciones que pueden venir, ¿no? Insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? O distrés respiratorio, ¿no? Pero ya como complicaciones, ¿no? En ese caso, la enfermedad no durará los 9 días, ¿no? Su
su evolución será más prolongada, ¿no? Y obviamente el pronóstico desfavorable, ¿no? Ahora, entonces nos toca realizar lo que es el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico en esta enfermedad tiene que ser enfocada desde 4 puntos de vista. Uno desde el punto de vista epidemiológico, clínico, radiológico y desde el punto de vista etiológico de la enfermedad. Desde el punto de vista etiológico de la enfermedad. Estos son los 4 parámetros que tenemos que tomar. Desde el punto de vista epidemiológico es importante, jóvenes, esto se puede realizar, es sencillo, a través de una adecuada elaboración de una historia clínica. Una historia clínica adecuadamente realizada, es decir, tomar siempre en cuenta la procedencia y la residencia, ¿no es cierto?, y contactos del paciente, ¿no? Eh, antes, antes de hablar de este aspecto de la parte epidemiológica, para eso, ¿qué necesitamos? Es sine qua non, es decir, es importante, es fundamental que el médico, ¿no es cierto?, independientemente del lugar, la residencia, el lugar de trabajo, las condiciones de trabajo, ¿no es cierto?, debe estar informado, adecuadamente informado. Esto es importante en un médico, ¿no? Un médico que no esté adecuadamente informado, ¿no es cierto?, podrá ignorar la presencia de un brote epidémico o pandémico de esta enfermedad. Por eso es importante que el médico siempre mínimamente debe estar informado, ¿no? ¿Y para qué? Para esto le va destruir grandes éxitos en el sentido de que le va a permitir realizar una historia clínica adecuada y adecuadamente contextualizada, ¿no? Y aquí ya sí podrá tener datos sobre ¿no?, incidir sobre lo que es la procedencia o residencia del paciente o contactos del paciente, ¿no? Desde el punto de vista clínico, hemos visto que no existen grandes síntomas o signos que sean propios de la enfermedad. Es decir, lo que más podemos rescatar es que esta enfermedad viene 3 días, se queda 3 días, se va en 3 días, pero mientras tanto ya sucedió todo, ¿no? Es probable que haya podido complicar. Entonces, ¿a qué recurrimos? Que esta enfermedad produce fiebre, cefalea, un cierto importante, muchas veces en el 50% de los pacientes, despeños diarreicos, náuseas o vómitos, ¿no es cierto? Y lo que es más fundamental, que la gran postración que produce en el paciente. Al paciente termina por tumbarlo y en este momento será característico las cesadas de Jiménez Díaz, que también es un signo o un síntoma concurrente a todas las patologías. Cesadas de Jiménez Díaz se piensa en todas las enfermedades, infecciosas o no infecciosas, virales, bacterianas, en todas, ¿no? Tampoco es patognomónico. Entonces, como tenemos que los más grandes síntomas son que la gran postración del paciente, ¿no? Y probablemente los despeños diarreicos, ¿no? Desde el punto de vista clínico, ¿no? Y o no buscando también si no existen complicaciones de esta patología, ¿no es cierto?, de la vía respiratoria baja, es decir, neumonía, que puede ser de distinta origen viral, bacteriana, ¿no es cierto?, o signos de insuficiencia respiratoria o distrés respiratorio. Desde el punto de vista radiológico nos va a orientar fundamentalmente la presencia de un patrón radiológico clásico de una neumonía viral, es decir, el patrón intersticial, ¿no? Es fundamental. Tendremos que buscar y vamos a ver alguna fotografía de aquello, ¿no? Desde el punto de vista virológico, es decir, cuando nosotros tenemos antecedente epidemiológico positivo para influenza A, H1N1, sospecha clínica a través de lo que hemos repasado, y o sospecha radiológica, las tres o una de las tres, ¿qué tenemos que hacer? Confirmar la presencia del virus en el sospechoso portador de la enfermedad, ¿no? Y para eso, ¿qué tenemos? Exámenes complementarios que sean obviamente inmunoserológicos, ¿no es cierto? Y los exámenes generales que son orientadores, pero que no son patognomónicos de la enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos? Que en el hemograma, ¿qué podemos ver en una enfermedad infecciosa de etiología viral? Leucopenia, leucocitosis o neutropenia, ¿no es cierto? Hiperglucemia, ¿no es cierto? Elevación de los niveles de creatinemia, hipercreatinemia y elevación de las aminotransferasas, es decir, la transaminasa glutámica oxalacética y la transaminasa glutámica pirúvica, ¿no? Esto vamos a ver de la siguiente forma, ¿no? Desde el punto de vista de los exámenes, uno tendremos que ver siempre ¿qué? Determinar la presencia de ¿qué? De detección de anticuerpos en el paciente. Para eso que realizamos serología, ¿no? ¿Y qué determina? La presencia de inmunoglobulina
IgM, ¿no es cierto?, específica para el virus, ¿no es cierto? O IgG, estas pruebas tienen alto sesgo de variabilidad. Es por eso que no se toma mucho en cuenta, ¿no es cierto?, y no son muy fidedignos para realizar una buena impresión diagnóstica. Entonces, en consiguiente, ¿qué hacemos? Preferimos, ¿no es cierto?, realizar solicitudes laboratoriales por inmunofluorescencia directa o indirecta para la detección de la presencia de antígenos, ¿no es cierto?, de influenza H1N1. Entonces, la determinación de anticuerpos está postergada porque tiene un enorme sesgo con otras patologías. No es recomendable proceder a la solicitud de este tipo de examen. Lo que sí procedemos es a solicitar la determinación de la presencia de antígenos del virus, ¿no es cierto? De antígenos del virus, ¿no es cierto?, en el torrente sanguíneo o en las secreciones biológicas de la vía respiratoria del paciente, ¿no es cierto?, a través de la inmunofluorescencia indirecta o directa para influenza A H1N1. Y determinar, ¿no es cierto?, la presencia del material genético del virus a través del examen en secreciones biológicas de la vía respiratoria alta, ¿no es cierto?, para la detección del PCR, ¿no?, reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real para influenza AH1N1, y finalmente el cultivo viral, que también es posible hacer. ¿Y cuál es la prueba de mayor rentabilidad diagnóstica y rapidez? El cultivo viral, ustedes verán, siempre tiene un problema, la demora que se tiene, mínimamente entre 48 a 72 horas. Entonces, aquello no es procedente en pacientes que estén en una etapa de evolución clínica en periodo de estado y un tipo moderado o que pueda ser una clase clínica grave, ¿no es cierto? Entonces, aquello no es muy prudente. Entonces, ¿qué realizamos? La determinación del material genético del virus en secreciones respiratorias. Para eso, ¿qué realizamos? El hisopeado, ¿no? El hisopeado, ¿no es cierto?, el hisopeado de la nasofaringe en el paciente. Y para eso, ¿qué requerimos? Primero que necesitamos un personal de salud, puede ser médico, enfermera, ¿no es cierto?, capacitados, o obviamente lo ideal sería un personal técnico de laboratorio clínico, capacitado en la toma de muestras. Y como verán, este no es un procedimiento de muy alta complejidad, es sencillo que nosotros tranquilamente podemos realizar en una consulta externa o en un paciente hospitalizado o en un paciente ambulatorio. Es similar a lo que se hace ahora para el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces tenemos que tener un personal capacitado, ¿no es cierto? Además, este debe estar ya protegido contra el virus, ¿no es cierto? Este es una enfermedad inmunoprevenible, ¿no es cierto? Y portar adecuadas medidas de bioseguridad, ¿no? Son los tres elementos fundamentales, ¿no? Además, requerimos del material de escritorio, ¿no es cierto? La ficha epidemiológica del paciente, contacto, procedencia, ¿no es cierto?, edad, todo lo que requiere la ficha epidemiológica. Además de esto, necesitamos el medio de transporte viral, el MTB, quiere decir el medio de transporte viral, ¿no es cierto? Y el procedimiento adecuado para la referencia de la muestra, es decir, el achuntado que les decía el día de ayer. Para esto, lo primero que hacemos es colocar al paciente en una adecuada posición, ¿no es cierto? Puede ser en decúbito dorsal o sentado, de preferencia, siempre se prefiere la posición sentada del paciente, ¿no es cierto? Como material les requerimos de una sonda Hay dos procedimientos que se pueden hacer para la toma de muestra nasofaringea. Una es a través de una sonda nasogástrica, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Con aspirado, microaspirado, ¿no es cierto? Y otra técnica es a través del hisopado. En esta vamos a proceder a repasar cómo se puede tomar una muestra a través de un microaspirado nasofaríngeo. Para aquello que necesitamos. Primero, el paciente sospechoso de la enfermedad, sentarlo, ¿no es cierto? Es la mejor posición. Dos, necesitamos una sonda nasogástrica pediátrica, una sonda K33 o K31, ¿no es cierto? Y que es de costo bajo, económico y en condiciones de esterilidad. Conectar esta sonda, ¿no es cierto?, para el aspirado a un equipo de microaspirado externo, ¿no es cierto?,
Y esto generalmente no disponemos. Entonces, como alternativa a eso, podemos conectar esta sonda K33, sonda nasogástrica K33, que se utiliza generalmente en neonatología, ¿no es cierto? K33 o K31. Conectar esta sonda a una jeringa de 20 ml de preferencia, porque tiene mayor capacidad de aspirado, conectar, ¿no es cierto? Introducir esta sonda así conectada, ¿no es cierto? Aún por una de las fosas nasales hasta que el extremo distal de la sonda nasogástrica tenga contacto con la nasofaringe, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Con la nasofaringe. Y cuando tenemos evidencia que ha tenido contacto la parte distal de esta zona nasogástrica con la nasofaringe, cuando el paciente tiene un reflejo de oxígeno. Entonces, en este momento, ¿qué hacemos? Procedemos a aspirar la muestra de la nasofaringe. Este microaspirado que realizamos, agarramos, retiramos, ¿no es cierto? Y depositamos en un tubo de ensayo que contenga el medio de transporte viral, ¿no es cierto? Y cerramos herméticamente. Este depósito del material obtenido tiene que ser una cantidad aproximadamente de 3 a 4 ml. Tenemos que evitar que sea violento, rápido, ¿no? Tiene que ser delicado, evitando la producción de burbujas, ¿qué? Para evitar la destrucción viral, ¿no? Esto es importante. Otro método es, como les decía, el hisopado nasofaríngeo, ¿no? Que ayer repasamos algo. Igual, la mejor posición en esto, para esto es la posición de sentado en el paciente, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos para esto? Un hisopo, ¿no es cierto? Un hisopo. En realidad necesitamos 3 hisopos. ¿Por qué? Un hisopo para cada fosa nasal y otro, el tercero, el último, para la toma de muestra por la vía orofaringea, no nasofaringea, ¿no? O sea, tenemos 2 muestras nasofaringeas y una muestra orofaringea, ¿no? Este hisopo de preferencia debe ser de material de Dacron, debe estar empapado en MTB, es decir, en medio de transporte viral, con el tubo de ensayo que contenga un medio de transporte viral. ¿Cómo se procede? El paciente se introduce el hisopo casi paralelo al piso de la fosa nasal, ¿no es cierto? Y se llega hasta la nasofaringe. Cuando tenemos conocimiento de certeza de que estamos en contacto con la nasofaringe, con el hisopo está en contacto con la nasofaringe, cuando ese tiene un reflejo de oxígeno, ¿no es cierto? En ese momento procedemos a rotar que 360 grados, ¿no es cierto? Y ya tiramos con bastante cuidado, procurando de que este hisopo no tenga contacto con las paredes de la fosa nasal. Así tomado, se retira el hisopo, se deposita en el tubo de ensayo que contenga el medio de transporte viral, se asegura por rosca herméticamente y es achuntado, ¿no es cierto?, para ser referido a un laboratorio inmediato superior. De la misma forma se procede con la fosa nasal contralateral y finalmente la tercera muestra se toma a través el paciente también sentado, ¿no es cierto? Como se invita a que pueda abrir la cavidad oral, se introduce el hisopo hacia la orofaringe, ¿no es cierto? Se hace un rote en aquel instante, ¿no es cierto? En que tenga el hisopo, ¿cierto? La región distal del hisopo tenga contacto con la orofaringe, se procede a rotar 360 grados y se retira, evitando que tenga este hisopo contacto con las paredes de la cavidad bucal y se introduce también al tubo de ensayo, ¿no es cierto? Al tubo de ensayo que contenga el medio de transporte viral, un adecuado achuntado y conservación de estas muestras y para referir al laboratorio inmediato superior esta capacidad de lo que les decía, ¿no? El achuntado. ¿Qué tiempo? En algunas situaciones, en algunas circunstancias, con nosotros, por ejemplo, estamos en un medio rural, ¿cierto? Aunque eso ya es ahora un poco frecuente, ¿no es cierto? No se puede enviar inmediatamente la muestra. Entonces, ¿por qué tiempo tendremos que conservarla? Tenemos que conservar la muestra máximo por 48 horas. ¿A qué temperatura? Entre 2 a 8 grados centígrados y para referir posteriormente al laboratorio de referencia, ¿no? El parámetro radiológico. Este es el parámetro radiológico, este es lo que ustedes han debido ya llevar en lo que es imagenología con el doctor Ariel Torres Quintana, que en la neumonía básicamente se presentan 3 patrones radiológicos. Uno es el patrón bronconeumónico, ¿cierto? O a focos múltiples, exudados múltiples. Otro es el patrón neumónico o de broncograma aéreo, ¿no es cierto?
Y este es el tercer patrón, el patrón de la neumonía que afecta no al alveolo, sino al intersticio del tejido pulmonar. Y este es el patrón característico, es el patrón intersticial, ¿no? De una neumonía de etiología viral, ¿no? Entonces, este es el patrón radiológico, que afortunadamente ahora con esta coyuntura, con este proceso, con esta coyuntura de pandemia, ¿no es cierto? Casi en todos los centros de establecimientos de salud rural también ya contamos con exámenes de rayos X, ¿no? Y entonces sería bueno que ustedes puedan apreciar esta placa radiográfica que es característica de un patrón intersticial de una neumonía de etiología viral, ¿no? Esta ya es una placa radiográfica ya de un paciente que ha complicado, ¿no es cierto? Con algo catastrófico, generalmente catastrófico, una elevada tasa de mortalidad. Más del 90%, 95% llegan a fallecer los que llegan a esta etapa. Como verán, este ya no es un patrón intersticial, este es un patrón de broncograma, es un patrón de exudados múltiples en ambos campos pulmonares, ¿no es cierto? De bronconeumonía se llama, ¿no es cierto? Que se conoce con el nombre de síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Síndrome de distrés respiratorio del adulto, por ejemplo, aquí podrán ver que este paciente tiene cardiomegalia, exudado de la placa está prácticamente invadida de abundantes secreciones, ¿no es cierto? Lo que llamamos en radiología exudados blandos apicocaudales, es decir, desde el vértice hasta la base del pulmón, ¿no es cierto? Desde el vértice hasta la base del pulmón, bilateral en ambos pulmones, campo pulmonar derecho, campo pulmonar izquierdo, ¿no es cierto? Y los exudados múltiples, ¿no es cierto? Este es, es un patrón de bronconeumonía, y estas otras lesiones hiperclaras que ven acá son los electrodos con los cuales se están monitoreando al paciente, ¿no? ¿No? Esto es otra placa de bronconeumonía, exudados múltiples, fíjense, están afectados ambos pulmones a predominio, ¿no es cierto?, de los lóbulos medios de ambos campos pulmonares, ¿no? En distrés respiratorio también del adulto, ¿no? Y lo que les decía, las características laboratorias de los pacientes, ¿no? Que habíamos mencionado, ¿no? Recordarse, ¿no? Los niveles fisiológicos, para eso requisito es que tengamos que conocer de memoria los niveles fisiológicos de la glucemia, los niveles fisiológicos de la creatinemia y de las transaminasas, ¿no? Para considerar si están o no elevadas, ¿no? Y el diagnóstico diferencial. Esta enfermedad así presentada hay que diferenciarla de otras patologías, como de una neumonía de etiología bacteriana. Yo creo que en el transcurso del año vamos a ir repasando esto, de la bronquiolitis, el resfriado común y la crisis asmática, ¿no? Entre aquellos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos diferenciar de una crisis asmática? Ya saben, aquí han debido eso llevar en neumología, ¿no es cierto? A las auscultaciones es el simple hecho de que todo lo que silba es asma, ¿no es cierto? Todo lo que silba a la auscultación desde el punto de vista neumológico se considera como asma, obstrucción de la vía respiratoria alta, ¿no? Y una neumonía bacteriana a través de la radiología y de la clínica, ¿no? El síndrome de condensación completo, estertor, todo, que vamos a ir repasando cuando hablemos de neumonías, ¿no? Y el tratamiento. A diferencia de lo que es, de lo que representa, constituye, atravesamos actualmente por esta pandemia, ¿no es cierto? Aquí tenemos que, es cuando ingresamos a la pandemia por influenza H1N1, conocíamos a la gente etiológica, conocíamos. Además que de conocer al agente etiológico de la enfermedad, que es el hecho más importante desde mi punto de vista, también esto significa, o equivale a decir que existía la probabilidad de tratamiento específico. Es decir, ingresamos a la influenza a la pandemia de la influenza H1N1 conociendo al agente etiológico y obviamente conociendo que este sí tenía un tratamiento específico, o sea, un antiviral específico para la influenza H1N1.
Y en este grupo tenemos que mencionar que hay dos grupos de antivirales que afectan a este virus, ¿no es cierto? Uno son los inhibidores de la proteína M2, ¿no es cierto? Y otros son los inhibidores de la neuroaminidasa. Los inhibidores de la proteína M, ¿no es cierto? Los medicamentos que más han sido utilizados en los anteriores brotes epidémicos o pandémicos, ¿no es cierto? Son los principios activos de la amantadina y la dimantadina. Más que la dimantadina, la amantadina. Y por aquel entonces aún teníamos en circulación algunos antigripales, entre comillas, que tenían este principio activo de la polihidrato de amantadina. ¿Cuál era? Este era el Cheracol, que venía de Laboratorios Chile, ¿no? Con excelentes resultados. Este grupo de antivirales, ¿no es cierto?, que son los inhibidores de la proteína M, tiene una limitación, que desarrollan muy frecuentemente, más frecuentemente que los inhibidores de la neuroaminidasa, ¿no es cierto?, desarrollan resistencia al virus. Entonces, por aquello se indica, se recomienda que se debe, de preferencia prescribir o tratar a los portadores de la influenza H1N1 con estos, con el proyecto de amantadina, cuando se producen brotes pequeños, de brotes epidémicos, ¿no es cierto?, de esta patología. Es decir, cuando existen brotes epidémicos, por ejemplo, institucionales, ¿no? O de barrio, o de una determinada zona de una ciudad, ¿no? Entonces, es decir, se lo puede utilizar tanto en la parte preventiva como en la parte terapéutica, es decir, en la prevención y en el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Y, por ejemplo, de hecho, este método de tratamiento fue utilizado en Inglaterra con muy buenos resultados, ¿no? Y en nuestro medio también hicimos un trabajo con los internos del Bracamonte. Algunos adquirieron la enfermedad, obviamente en su trabajo diario, y los tratamos con el popular Cheracol, con el proyecto de amantadina, ¿no? Y finalmente tenemos los inhibidores de la neuroaminidasa. En este tenemos dos principios activos. El oseltamivir, que viene en comprimidos de 75 miligramos, viene en cápsulas de 75 miligramos, y el zanamivir, que viene en PUC, ¿no es cierto? Estos medicamentos tienen muy buena tolerancia, ¿no es cierto? ¿Qué problemas tienen? ¿Cuáles son las limitaciones? Que la disponibilidad en aquel momento era escasa. Actualmente ya es de uso regular, ¿no es cierto? Hay para uso regular. Son poco tolerados desde el punto de vista de los pacientes que tienen alteración hepática, por su metabolismo hepático, y son de eliminación exclusiva renal. Es decir, en aquellos pacientes que tengan cierto grado de disfunción renal, habrá que tener cuidado en la prescripción de estos medicamentos, hacer un buen seguimiento de la función renal, ¿no es cierto? ¿Qué otro problema tiene? Que se ha visto que producen en los pacientes que son trasplantados, que han recibido trasplantes de órganos, produce rechazo al órgano injertado, ¿no? Y durante la prescripción en embarazadas y lactantes no se tienen antecedentes deleterios hasta ahora, ¿no? Los esquemas de tratamiento son estos. Con el oseltamivir, estos medicamentos no solamente pueden ser prescritos en la utilización como tratamiento, también pueden ser utilizados como quimioprofilácticos, o sea, como prevención de la enfermedad. Y de este hecho se benefició, por ejemplo, nuestro presidente en ese entonces, el señor Evo Morales Jaime, ¿no? En aquel instante estaba nuestro presidente en la República de, de, de la Argentina, y en aquel instante le iniciaron quimioprofilaxis con el oseltamivir, ¿no? Y la dosis quimioprofilástica del oseltamivir es 75 miligramos cada día, administrados por 7 a 10 días. Y la dosis terapéutica es de 75 miligramos, ¿no es cierto? 2 veces al día, es decir, cada 12 horas, ¿no es cierto? O una dosis máxima de 150 miligramos cada 12 horas, es decir, de 300 en la mañana y 300 en la noche, ¿no? 2 más. Este esquema de tratamiento generalmente está dado se debe prolongar por 5 a 10 días, ¿no? ¿Qué utilizábamos nosotros en el Bracamonte? Preferíamos ir a las dosis máximas, es decir, 150 miligramos cada 12 horas, ¿no? Por 5 a 10 días. Inclusive hemos llegado a utilizar hasta por 13 días este medicamento, ¿no? Con adecuada respuesta al plan terapéutico, ¿no? Y
El otro grupo farmacológico es el zanamivir. Este viene en PUB, como les dije, ¿no es cierto? Esto también se puede prescribir como profilaxis, ¿no es cierto? En 2 inhalaciones, ¿no es cierto? Por día, ¿no es cierto? Por 7 a 10 días en niños que estén mayores de 5 años. Menores de 5 años no deben utilizar este medicamento por el deterioro que produce en la orofaringe. Ahora, en los mayores de 7 años, ¿no es cierto?, se debe prescribir, ¿no es cierto?, 2 inhalaciones 2 veces al día. ¿Por qué tiempo? Por 5 días. ¿Cuáles son los efectos colaterales? Lo que se ha visto es que produce bastante broncoespasmo, ¿no es cierto?, náuseas, vómitos y vértigo. Entonces, por aquel hecho, este principio activo es poco utilizado y, de hecho, en el Barca Mountain Union medio hemos llegado a utilizar, porque además no teníamos el principio activo, ¿no? Esta presentación, personalmente no la conozco. El tratamiento, ¿no? Y el tratamiento, bueno, es el común a todas las enfermedades, ¿no es cierto? Tratar la fiebre, como les había dicho ayer, tratar un buen estado de hidratación, es preferible prevenir la deshidratación que tratar la deshidratación, una adecuada alimentación, un ambiente húmedo y aireado, ventilado, ¿no? Para esto de mejorar el microambiente del paciente, ¿no? Y una adecuada vigilancia epidemiológica. Básicamente, en los pacientes que no han complicado. En los pacientes que han complicado con neumonía bacteriana, hacer el tratamiento antibacteriano correspondiente de acuerdo al cultivo antibiograma, ¿no es cierto? Y en los pacientes que hayan, además de haber complicado con neumonía bacteriana o neumonía viral, ¿no? Realizar el tratamiento de insuficiencia respiratoria cuando no hemos cumplido. Esto ya significa terapia intensiva. O si el paciente ha complicado a más de insuficiencia respiratoria, ha progresado a síndrome de distrés respiratorio, síndrome de distrés respiratorio del adulto, es decir, esto ya requiere ventilación. Insuficiencia respiratoria y distrés respiratorio es para terapia intensiva, para ser tratado en terapia intensiva en ventilación mecánica, ¿no? Asistencia respiratoria mecánica, ¿no? En los pacientes complicados. Eso ya de otro nivel, de tercer nivel de atención, ¿no? Y finalmente, hablar un poco sobre las complicaciones. Las complicaciones que produce la influenza H1N1 pueden ser clasificadas en dos grupos, en pulmonares y extrapulmonares. En las respiratorias tenemos fundamentalmente, como decía, la neumonía viral, la neumonía desarrollada por bacterias, la insuficiencia respiratoria aguda, eso quiere decir IRA, y el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Entre las complicaciones extrarrespiratorias del paciente, que es frecuente, hemos visto muchas veces, más de una vez, ¿no es cierto?, síndrome de Guillain-Barré, es decir, una parálisis ascendente, ¿no es cierto?, ¿no? de ascendental, ¿no es cierto?, a reflexia absoluta, ¿no es cierto?, que puede llegar a comprometer hasta a nivel del centro respiratorio y finalmente evitar el paciente por paro respiratorio, por afección del centro de la respiración que se encuentra, usted sabe, en el bulbo raquídeo que haya ventral, ¿no es cierto? Las abdomiólisis, ¿no es cierto? Es por mismo aquello que están elevadas las transaminasas, ¿no es cierto? El síndrome de Reyer, ustedes saben que se trata de una patología, afortunadamente, con muy escasa incidencia y prevalencia, ¿no es cierto?, que se caracteriza por una encefalopatía, ¿no es cierto?, secundaria a una enfermedad hepática, secundaria se aduce a una adecuada prescripción o dosificación del ácido acetilsalicílico, aspirina. Por aquel hecho, el antitérmico más frecuentemente utilizado es la aspirina, el paracetamol, ¿no? Miocarditis, ¿no es cierto?, que se han detectado casos, o sea que generalmente más frecuentemente se caracterizan porque el paciente presenta altos niveles de frecuencia cardíaca superior generalmente a 120, siempre de tipo sinusal, ¿no es cierto? Y finalmente el choque séptico o tóxico, ¿no es cierto? Entre las complicaciones extrarrespiratorias de la enfermedad. Y como les decía, esta es una enfermedad inmunoprevenible. Esta es la tríada clásica del síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Disnea de presentación aguda, una hipoxia refractaria al tratamiento con oxígeno. ¿Qué quiere decir? Y eso se llama hipoxia hipoxémica. Admitamos al paciente con distrés respiratorio que esté cursando distrés de oxígeno y en vez de incrementar la saturación de oxígeno, desciende la saturación de oxígeno. Eso es hipoxemia refractaria a la oxigenoterapia, ¿no? E infiltrados pulmonares bilaterales, como habíamos visto en las placas radiográficas previas, ¿no?
y la vacunación, ¿no? La vacunación, ¿no es cierto?, se debe practicar a todos los menores de 2 años de prioridad y a los mayores de 60 años. ¿No es cierto? Ahora actualmente esta vacunación es regular, se hace anualmente. Esas vacunas son actualizadas actualmente, anualmente, es decir, no todos los años les administra toda la misma vacuna del año previo, sino se actualiza de acuerdo a la circulación de las nuevas cepas, de acuerdo a la deriva genética, ¿no? De acuerdo a la deriva genética, es decir, de cuánto neuroamilasa, de cuánta neurotropina tiene, porque eso se va modificando anualmente por la mutación del virus, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna consulta a los señores, estoy presto a absolverles. Bueno, al no existir, entonces nos vemos la próxima clase, jóvenes, el día lunes. Que tengan un buen resto de jornada y una excelente semana. Buenos días, hasta la próxima clase. Profesor, buenos días.